Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? En esta ocasión, pues vamos a platicar, ver el tema de los arreglos. Ya habíamos visto los tipos de datos, los operadores, cómo se declara una variable, cómo podemos ejecutar PHP tanto desde la línea de comandos hasta en el navegador. Anteriormente trabajamos con cadenas de textos y algunas de sus funciones más utilizadas, por así decirlo, porque hay una gran infinidad de funciones. De hecho, en el anterior video tenía un problema con la función de substring, pero es porque en la versión de PHP 7 y algo le cambiaron algo, algunas cosas en la sintaxis, entonces por eso tenía ese pequeño error. Pero ya con la documentación, pues ya que digamos que al final quedó. Y también nos faltó ver algo que sí son las constantes. Las constantes en PHP son tipos de datos que pues ya no pueden cambiar de valor. Entonces las definimos una vez y estas se pueden definir de dos maneras. Si trabajamos con PHP la versión 5 tendríamos que declararla de esta manera, ¿no? Nuestro nombre, por ejemplo, food, de comida, y que valga pizza, ¿no? Punto y coma. Entonces nosotros ya podríamos de utilizar directamente la palabra food porque ya la definimos. Eso si nos vamos a nuestra consola, con los PHP arreglos, estoy guardando ahorita en PHP arreglos y ahí está, pizza, porque food vale pizza. Y si se dan cuenta, una constante declarada de esta manera, pues ya no utiliza la sintaxis de pesito y, no, y nuestro nombre de variable, sino que es directamente. La otra forma de declararla es usar la palabra reservar a cons. Y por ejemplo, vamos aquí a Darín, ¿no? Vamos a declarar para aquí. Y vamos a ponerle que es ¿cómo se llama? Piña colada. Pero como no hay ñ, piña colada. Entonces vamos aquí a pizza. Carácter escape para una nueva línea. Y si todo está bien, debería poderse. Pero dice que tuvo un error. Entonces no. Nunca he hecho string interpolation con ¿cómo se llama? Con, con constantes. Así, entonces, la interpolación de string no funciona con esto. Entonces te habría que usar la sintaxis viejita de. Ahí está. Pizza y piña colada. Y esta es, digamos, que nuestra forma de declarar constantes en PHP. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar el valor, según yo no me debería dejar, pero luego pasa que cambian las reglas en en algunas versiones y vamos a ponerle un mojito. Según yo me debe dar una advertencia de que es una constante, una onda así. Exactamente. Me dio una advertencia. Y es porque las constantes pues no pueden cambiar su valor. Entonces una vez que le asignas un valor, pues ese es el valor que va a tener. Bueno, conociendo la parte de las constantes, ahora vamos a trabajar con la parte de los arreglos. Los arreglos en PHP, o las listas como se les llama en lenguajes como Python, se declaran desde la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a declarar una lista de nombres, ¿no? De names. Y si trabajan con PHP
en una versión viejita, por ejemplo la versión 5, tienen que usarlo de esta manera. Y dentro ando sus datos, por ejemplo, a mí me gusta mucho Harry Potter y otras cosas, por ejemplo, de Marvel y anime y música y diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a poner pues, por el nombre de los personajes, ¿no? Ron y Hermione. Esa es una forma de declarar un arreglo. Otra forma que es la que comúnmente vamos a ver ya en las versiones más actuales, es utilizar por ejemplo, James Lily, ¿no? Así se llamaba. Albus. Entonces estas, vamos a ponerle nombres 1, nombres 2. Esas son las dos formas de declarar un arreglo en PHP. Y por ejemplo, también podemos declarar un arreglo vacío. Ya sea de esta manera o usando solamente lo corté y lo copié o usando vamos a poner aquí. Este es un comentario o usando array así solamente vacío. Y entonces si nosotros declaramos arreglos así vacíos, por ejemplo, podemos asignar a la primera posición. De hecho, algo que hay que entender los arreglos, aquí está la imagen, es que los arreglos tienen una longitud y que si nosotros queremos obtener el primer elemento o el elemento de cierta posición, hay que empezar a contar desde el primer índice, que es la posición 0. Entonces, digamos que nuestro primer elemento no está en el elemento 1, sino se encuentra en el índice 0. El siguiente en el índice 2 y así hasta, por ejemplo, si nuestro arreglo tuviera una longitud o tuviera 10 elementos, en este caso, como la imagen, nuestro último elemento tendría el índice 9. Entonces, la parte de los índices hay que medir la longitud menos 1 para que podamos retener esta parte de los índices. Y una vez que conocemos eso, pues es más fácil hacer esto. Por ejemplo, si yo quisiera asignarle como está vacío, podemos asignarle elementos a mi arreglo. Por ejemplo, Snape, ¿no? Hagrid. Creo que así se escribe Hagrid. Y por ejemplo, Hagrid, que no, si yo quisiera agregarlo a X posición, pues nada más le agrego, hago esto sin ponerle el índice. Entonces, ¿cómo puedo ver cuál es el contenido de mi arreglo? Anteriormente usábamos bardo para escupir el contenido de una variable, ¿no? Y también podemos usarla. De hecho, por ejemplo, si yo utilizo acá en mates, verán, y me voy a mi consola, vamos aquí a limpiarla. Me voy a mi consola y ejecuto php arreglos.php. Verán que con var.dom te escupe el tipo de variable, que en este caso es un arreglo con 3 elementos, y me está diciendo que el primer elemento es, es un dato de tipo string que tiene que de longitud 5, porque Harry tiene 5 letras, ¿no? El siguiente es una cadena de tipo 3 y el siguiente y así. O también podemos utilizar la variable print r. ¿Quién sabe qué están haciendo los gatos? Vamos a hacer la variable print r y vemos el contenido de nuestro arreglo. Igual de igual manera, pero solamente aquí vemos la palabra array y nos dice cuáles son nuestros elementos, en este caso el índice 0 y así. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, vamos a comentar de acá.
ver solamente el contenido de un elemento. Por ejemplo, quiero ver el contenido que está en la posición 2. Acuérdense que nuestras posiciones es nuestra longitud menos 1. Entonces tengo tres elementos menos 1, pues es el 2. Si quiero ver el elemento que está en 2, pues esto nos va a regresar Hermione. Y así. Y ahora, por ejemplo, si yo quisiera ver vamos aquí a comentar. Main 3, ¿no? Main 3, efectivamente, mi primer elemento es Snake. Y mi siguiente elemento, pues por default, es el índice 1 y es Hadrid. Y por ejemplo, si yo aquí le pusiera que es el 10, comenzaría a contar a partir del elemento que está asignado, en este caso índice 10, índice 11, aunque al final del día, pues mi longitud de elementos, pues es dos elementos. Entonces hay que tener un poquito cuidado porque aquí como asignamos una llave, nuestro valor es Snake. Es por eso que esta clase la dividí en dos archivos. En este caso vamos a copiarnos no vamos a copiarnos estos. Nos vamos para acá. Y entonces en PHP podemos definir diccionarios o mapas. Un diccionario está dado por una llave valor. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, lo convirtió. Por una llave y un valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una llave que diga nombre y mi valor pues sería, por ejemplo, Daniela, ¿no? Y, por ejemplo, podría tener otra llave, por ejemplo, status. Y te podría tener no sé, otro valor, por ejemplo, happy, ¿no? O drunk. Porque se fue por unas piñas coladas, ¿no? Entonces, en PHP, en otros lenguajes, pues usamos mapas o diccionarios, que es, por ejemplo, en Java tenemos diccionarios, ¿no? Eh, y en otros lenguajes, pues los declaramos con esta sintaxis, donde tenemos una llave y el valor, y así vamos declarando todas nuestras llaves y valores, que al final, pues es como una estructura de tipo JSON. Entonces, en PHP, nosotros utilizamos lo que es la estructura de los arreglos. Y es gracioso, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde está el pesito? Aquí está. Entonces, por ejemplo, yo quiero declarar un personaje, ¿no? Un character 1. Mi sintaxis de PHP, punto y coma. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta lo del nombre, ¿no? Seguimos con Harry Potter, James Potter, status. No estaba muy vivo que digamos, ¿verdad? Entonces estaba muerto, pobre Harry. Entonces, si nosotros utilizamos nuestro print R para... primero vamos a ocupar un bardón para que vean qué es lo que va a hacer. Primero es esto y nos vamos a nuestra consola. Nuestro que se llama PHP diccionario, ¿no? Diccionarios. Ok. Sí, es cierto, yo aquí la regué. No es con dos puntitos. En PHP para declarar una llave en valor utilizamos flechita, o sea, igual y mayor que sería esto, pero junto. Eh, y al final pues se ve como una flechita. Se me había olvidado, ya estoy acostumbrado a otra Python que lo haces con los dos puntitos.
Y aquí está, igual nos va a detectar como un tipo de arreglo y vamos a tener una llave que tiene un valor cadena de longitud 11 y un status con longitud 4. Entonces nos vamos acá de nuevo a nuestro código. Y si usamos PRINR, pues ya vemos más directo lo que son nuestras llaves y nuestros valores. Las llaves en nuestros arreglos, pueden ser de tipo numérico o de tipo texto. Entonces, vamos a, por ejemplo, a quitar este. Vamos a hacer uno más complejo, ¿no? Por ejemplo, las películas que tengo que no he visto. Bueno, las películas que vienen el 2021, ¿no? Igual flechita. Y adentro puede tener por ejemplo, puede ser un arreglo. Puedo declararlo de esta manera, que en la posición 0 tenga esto. O puedo declarar adentro mismo otro arreglo. Por ejemplo, en este caso, em, el nombre de la película, ¿no? Que vi en 2021. La verdad no me acuerdo qué películas vi. Creo que vi Spider-Man. Creo que salió Spider-Man No Way Home, una onda así, ¿no? Ah, sí, en diciembre me acordé porque No Way Home. Igual esa de la familia Madrigal no me acuerdo. Encanto, ya me acuerdo. Pero no recuerdo si era del 2021. Y finalmente, vamos, ¿qué más vimos? Ah, dejamos con estas dos porque no me acuerdo bien de qué películas vi en 2021. Aquí yo le agregué el tipo numérico y por ejemplo, puedo ponerle aquí que sea current year, ¿no? El año actual. Y ahí sí me acuerdo que sí he visto varias películas. Por ejemplo, Teléfono Negro. Em, ya se me, ya se me olvidó otra. Ya se me olvidó. ¿Cómo se llama? Animales Fantásticos, ¿no? Animales Fantásticos 3. eh, la de los Minions. El origen de Gru. Entonces, por ejemplo, si yo me voy acá a Movies, esperando que no suelte ningún error. Es lo que les decía, puede ser nuestra llave puede ser tipo numérico, por ejemplo 2021, o tipo texto. Y esto nos sirve, por ejemplo, que nosotros estemos filtrando datos que correspondan a cierto valor y los podemos ir filtrando, ¿no? Todos los que pertenezcan, no sé, a 10, o por ejemplo, los alumnos que sacaron 10 van en la de 10, los que sacaron 9 van en la llave que tiene 9 y así. Entonces, es muy útil esto. Entonces, pues, aquí tengo mi esto por ejemplo, para navegarlo, vamos a, vamos a copiar Por ejemplo, para navegarlo, por ejemplo, si yo quiero ver todos los del 2021, pues pongo mi llave y si lo ejecuto y me trae exclusivamente el contenido de ese año y como pueden ver, pues ya tomando la primera posición como el elemento cero y así, por ejemplo, si yo quisiera traer el elemento en la posición 1, me va a traer encanto, por ejemplo. Y si yo quisiera traer el valor, por ejemplo, de encanto nada más, me voy para acá. Esto lo comento porque
y mi llave se llama name. Entonces yo le agrego esto y ¿cómo se llama? Espérame tantito. Así decía. Eh, entonces, ya puede, como pueden ver, entré los elementos del 2021. Quise ver el contenido del elemento que está en el índice 1, que sería mi segundo elemento, y obtuve en este caso su valor, en este caso es name, ¿no? Que mi llave name y su valor pues es encanto. Y por ejemplo, si yo tuviera una propiedad nueva, por ejemplo acá, se llama propiedad, una llave nueva que se llama rating, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle 5 estrellas, ¿no? Y otra vez dale con que está usando este vato. Es así, rating 3.5. Entonces, por ejemplo, yo quisiera tener el rating de la película. Ahí está, 3.5. Entonces, esto es muy útil a la hora de ¿cómo se llama? De trabajar con estas estructuras de datos, ya sea con los diccionarios y con los arreglos, pues es un poco más fácil. Como pueden ver, pues solo simplemente especificamos nuestro índice y, y ya pues obtenemos directamente nuestro tipo de dato. Eh, ¿Qué más? Bueno, ya aprendimos cómo accesar los elementos de un arreglo. ¿Qué pasa si nosotros agregamos una llave diferente a esto? Por ejemplo, en nuestro arreglo 3, por ejemplo, agregamos una llave de tipo string. Por ejemplo, el bad guy, ¿no? El chico malo de la película, pues era Tom Riddle, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esto, pues no hay ningún problema porque al final pues lo interpreta como si fuera un diccionario, pero al final del día es un arreglo que tiene una combinación de llaves, de llave numérica con llave de tipo cadena. Entonces, pues sería como que interesante no ver que cuáles son nuestras llaves. Para eso, tenemos una función, ¿cómo se llama? Array, array keys. Nos trae ¿cómo se llama? Las llaves que tiene un arreglo. Entonces nosotros no sabemos cuál es la estructura de un arreglo o de un diccionario. Simplemente aplicamos array keys y nos va a decir que tenemos la llave 10, la 11 o, o en este caso bad guy, que son nuestros índices. Y otra forma de, por ejemplo, de trabajar con arreglos es contarlos. Entonces, por ejemplo, podemos usar la función count para medir la longitud de un arreglo. Vamos a usar el primero porque si no va a ser pobrecito. Y aquí vamos a declarar uno nuevo que esté vacío y una cadena que esté vacía. Entonces, por ejemplo, lo voy a comentar para que no nos hagamos bolas. Sí, y Spotify, pero si lo pongo, el señor YouTube se pone roñoso con lo del copyright y todo eso. Entonces vamos a ejecutarlo. Y efectivamente mi arreglo de nombres, el primero pues tiene 3 elementos.
Y por ejemplo, si yo me voy a K3, ¿qué pasará? Pues nos va a decir que igual tenemos 3 elementos en nuestro arreglo. Y por ejemplo, agregué estos de name 4 y la cadena vacía porque digamos que tenemos vamos a usar Barton porque nos trae directamente. Tenemos Barton y vamos a usar la función empty. Empty nos permite ver nos permite ver si una variable está vacía o no. En este caso nos interesa ver si el arreglo está vacío o no. Entonces, por ejemplo, yo voy a pasarle y name solito. Entonces, por ejemplo, names pues no está vacío, ¿verdad? Pero el arreglo número de nombres 4, pues ese sí está vacío. También lo podemos utilizar, por ejemplo, para detectar si una cadena de texto está vacía. Por eso aquí pues es solamente name. Por ejemplo, si yo le pusiera aquí Wingardium Leviosa, ¿no? Porque no es Leviosa, es Leviosa. Pues ya no está vacía, entonces pues me regresa un false. También otra de las funciones que tenemos en los arreglos. Aquí vamos a comentar esto. Es la búsqueda en arreglos, por ejemplo. Resultado, ¿no? Vamos a usar una función que se llama inArray. Entonces vamos a buscar si en el arreglo existe cierto nombre, por ejemplo, en nuestro arreglo name. En nuestro arreglo name, vamos a buscar, por ejemplo, ron. Y esto lo vamos a mostrar en un bardón. Entonces, si en nuestro arreglo existe ron, nos va a regresar. ¿Qué falló aquí? Ok. Es que puse name y name es una string. Ok. Limpiamos nada más. Y pues efectivamente en nuestro arreglo names existe ron. Pero si por ejemplo yo buscara Severus, ¿no? Pues no existe Severus en mi arreglo. Entonces, esa es una forma de utilizar inArray. También podemos, por ejemplo, utilizar vamos a copiarnos esto mismo. Podemos utilizar lo que es array search. Array search nos va a permitir buscar un valor en específico y nos va a regresar la posición del índice donde se encuentra. Si lo encuentra, y si no lo encuentra, pues nos va a regresar un falso. Array search. Y por ejemplo en names lo volvemos a ejecutar. Por ejemplo, dice que ron existe en la posición 1. Si nos vamos aquí a nuestro arreglo, efectivamente está en la posición 1, pero Severus no, pues no existe, entonces nos regresa un falso. Y ya para terminar, tenemos pues varios métodos de ordenamiento. Por ejemplo, tenemos sort para los arreglos, rsort y
y Azor. Y estos, digamos que los muestro aquí directamente en la documentación. RSOR lo que va a hacer es ordenar de orden inverso un arreglo, mientras que SOR es el clásico ordenamiento de, de orden del menor al mayor, y el otro pues es del mayor al menor. Entonces, ahí sí no hay tanta bronca. Luego de ahí tenemos, por ejemplo, el RSOR, el ASOR, porque ya vimos el RSOR. El RSOR pues va a ser ordenar un arreglo, pero manteniendo la asociación de los índices. Por ejemplo, aquí tenemos que tiene índices con valores de cadena, y entonces al final hace un ASOR y pues ordena en base a los índices. Por ejemplo, la SEC vale manzana, pues va primero, ¿no? Entonces, pues, como la lleva hasta arriba, pero mantiene el índice. En este caso, su índice es la C. No hace un cambio así de que, mira, como soy manzana, me lo voy a switchar con la A, que es o de naranja. No, lo que hace es técnicamente ordenar en base al valor. Entonces, ese sería el ASOR. Eh, ¿Cuál otro? Luego tenemos para los arreglos de tipo asociativo, que son los diccionarios. Por ejemplo, acá para los diccionarios nosotros tenemos lo que son eh, KRSOR, que es para ordenarlo de manera reversa. Que las acabo de poner, que es el ARSOR, para ordenarlo de manera de manera inversa. En orden inverso. Y luego tenemos el CASOR para ordenarlo en base a las llaves. Creo que se copió 2 veces. Y tenemos pues el SOR, ese es ordena los valores de manera general, del más alto al más bajo. Bueno, del más bajo al más alto, y, y tiene diferentes configuraciones. Entonces, nada más se los muestro así, de manera directa, porque no vamos a como que a verlos tan rápido, porque son muchas propiedades de los arreglos y de los diccionarios. Al final son los mismos, nada más que uno tiene llave valor y otro pues es más directo con los índices. Por ejemplo, si yo quisiera obtener solamente los valores, ¿no? Que tiene, vamos a usar current year ahora. Vamos a usar esta. Array values. Y esto me debería tener nada más los valores que tienen pues la parte de valores, porque no tenemos nuestras llaves name, pero tenemos estos valores, ¿no? Ok. Creo que nada funciona con los arreglos, entonces nos vamos aquí a arreglos. Ay, qué gracioso. Vamos acá. Y en lugar de... Vamos a usar names 3, que tiene ¿cómo se llama? Uno diferente, ¿no?
Y aquí estos vamos a comentarlos. Ah, dije, ¿por qué me está regresando? Y ahí están los valores que específicamente ya no me trajo, por ejemplo, la llave de hace rato como bad guy, la 10, la 11, sino fue específicamente me trajo los valores y pues ya me los puso como que de acuerdo a su índice. Entonces tenemos Snape, Hagrid, Voldemort. Y pues eso sería como que todo técnicamente podemos hacer ir metiendo más valores o por ejemplo declarar por ejemplo que tuviéramos hay actors, ¿no? Y esto puede ser un arreglo de nombres, ¿no? Juanito 1, Juanito, Panchito, etcétera. Entonces, puedes hacer muchas cosas que te hacen, ya sea con los arreglos o con los diccionarios. Y pues eso sería todo en esta clase y nos vemos en el siguiente video. Chao. Tardó 36 minutos. Órale. Bueno, nos vemos. Bye.